Este domingo estamos celebrando el regreso a la escuela. We are celebrating the return to school for our church. Porque nosotros creemos, we believe that the return of school is the beginning, es el principio o el comienzo de grandes maravillas. We believe that return to school is the beginning of many wonderful things for our families. La misma vez, in the same time, we know that new beginnings brings new challenges. Nuevos comienzos también nos trae retos muy grandes también. Pero si nosotros como la iglesia, but if we as the church understand our calling, si nosotros entendemos nuestro llamado, nosotros sabemos que el Señor nos ha llamado a orar. If we understand our true purpose and calling, then we understand that God has called us to pray as we usher in this new school year for our children and our families. ¿Cuántos saben que la oración puede cambiar el ambiente? How many of us here believe that prayer can change our environment? Prayer can change our reality. Y la oración puede quebrar los ciclos viciosos que experimentamos en la vida. We also know that prayer can change vicious cycles that we experience in our everyday life. Quiero empezar compartiendo la historia de 4 hombres hebreos. I'd like to begin by sharing the story of 4 Hebrew young men. And their names were Daniel, and I'm going to say it in English, Shadrach, Meshach, and Abednego. These 4 young men, estos 4 hombres, la Biblia dice, experimentaron un nivel de excelencia más que cualquier joven en el reino de Babilonia. They experienced tremendous success in everything that they did. And they lived out a standard of excellence that the Bible says was head and shoulders above all in Babylon. Vamos a abrir el libro de Daniel. Let's open to the book of Daniel, chapter 1. Nuestro evento del regreso a la escuela fue inspirado. The great back-to-school jam that we have today at our church was inspired by these 4 Hebrew gentlemen, Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. We were inspired 20 years ago para animar a nuestros hijos, animar a nuestros estudiantes y animar a nuestras familias. Quizás el sermón hoy es un recordatorio de lo que ya estás haciendo con tu familia. Maybe today is a simple reminder of what you're already doing with your family. And to that I'd like to say, let's keep up the great work and let's trust in God for the days ahead. Pero, a la otra mano, quizás tenemos varias familias que no tienen la estructura o el fundamento de donde basar la vida espiritual, académica y la vida familiar de tu familia. Perhaps we have families in our church also who may not have the structure or the base from which to begin in leading their family into a life of excellence in every way. Quiero leer Daniel capítulo 1, versos 4, 7, 17 y 20. I'm going to read Daniel chapter 1, verses 4, 7, 17, and 20. Y la Biblia dice, I will read in both languages, beginning in Spanish.
Además, en verse 3, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Now I'll read in English, beginning in verse 3. Then the king ordered Ashpenaz, chief of his court officials, to bring in some of the Israelites from the royal family and the nobility. Young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. Now, verse 7, verso 7. Y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. In English, the chief official gave them the new names. To Daniel, the name Belteshazzar. To Hananiah, Shadrach. To Mishael, Meshach. And to Azariah, Abednego. Now verse 17. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. To these 4 young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. And Daniel could understand visions and dreams of all kinds. Now, verse 20. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y de discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. In English. In every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all of the magicians and enchanters in the whole kingdom, and Daniel remained there until the first year of King Cyrus. Cuando yo leí este pasaje hace 20 años en el pasado, after I read this passage about 20 years ago, that is when we decided to begin our back to school efforts. Es cuando nosotros decidimos tener nuestros actividades de el regreso a la escuela, nuestros esfuerzos. Fue muy importante para nuestros hijos saber que si ellos tienen metas espirituales, a la misma vez pueden tener metas en diferentes áreas de sus vidas. I began to see that if our children had goals of the spiritual nature, then they should also have goals in the other areas of their life. También en sus estudios, also in their studies. También en las áreas de los deportes, quizás in the area of sports, if they are dedicated to that extracurricular activity. Con otros, la música. Podemos poner nuestra atención a experimentar ciertas áreas de excelencia en la vida. ¿Cuántos saben que es muy importante de tener un balance en la vida?
How many of you understand that it's very important to be well-rounded in life? And so I believe that God has called us to raise our children with a well-balanced and a well-rounded spiritual life in the church. What we have just read in Daniel chapter 1, lo que nosotros leímos en Daniel capítulo 1, es una estándar. This is a standard that the Lord is setting for us in the church. Es importante para nuestras familias entender que el Señor nos ha llamado de animar a nuestros hijos, amar a nuestros hijos con una mano de, ¿cómo se dice? How do you say a firm hand? Un mano firme y dura, pero en la otra mano, una mano de gracia o misericordia. Si seguimos nosotros en nuestros estudios en el libro de Hechos, capítulo 12, quiero leer la historia de la iglesia primitiva. En Hechos 12 vamos a ver que la oración cambia las cosas. We're going to see in chapter 12 that prayer changes things. Y es el base de mi mensaje hoy. Necesitamos poner la oración en el centro de la crianza de nuestros hijos. Let us turn now to the book of Acts, chapter 12. Hechos 12, versículo 1. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Son 16. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, mire lo que dice aquí en versículo 5, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálcete las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras de él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo cual que el ángel hacía. Le pareció que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron.
Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y todo lo que el pueblo judío esperaba. Amén. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer a la voz de Pedro, se puso tan contenta con que volvió corriendo sin abrir. Amén. Pedro está en la puerta, exclamó. ¿Estás loca?, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: debe ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos, los dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer, se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarlos lo que nosotros como familias debemos hacer por nuestros hijos, por nuestros hogares, siendo la iglesia y conociendo la responsabilidad de orar como iglesia para nuestras escuelas, sus maestros, los amigos de nuestros hijos, para la protección de nuestros hijos. Señor, nosotros sabemos que vivir en este mundo no es fácil, pero vivir sin tu Hijo Jesucristo es mucho más difícil. Ayúdanos, Señor, dedicar nuestras vidas en criar a nuestros hijos en tus caminos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Let's give God a hand of praise today. La lectura de hoy es muy importante saber que cuando la iglesia enfrentaron grandes problemas, la iglesia volvieron a orar. The church is demonstrating to us here in Acts chapter 12 that when it faced tremendous problems, it turned directly to prayer. Dice la palabra de Dios que cuando se encarceló a Pedro, tuvieron orar en ese momento. Y no sé cuánto esperanza tuvo la iglesia por Pedro. I don't know how much hope the church had for Peter after being arrested by King Herod, porque el rey Herodes ya apenas de matar a Santiago. He had just killed James, the brother of John, one of Jesus' disciples. Without any recourse, sin
Otro paso que hacer, la iglesia decidió a entrar en un tiempo de oración. Without any recourse of action, not much hope at all, Peter, en el cárcel, la iglesia oró. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la mano de Dios cambiando su situación? How many of you have ever experienced the hand of God changing your situation? Yo recuerdo de un evento cuando nosotros oramos en Kaiser Permanente Hospital hace 15 años. 15 years ago, there was over 200 people praying in Kaiser Hospital because my father was at the point of death. Mi padre fue al punto de morir. Y nosotros, no doctores, pero creyentes en los milagros y en el sobrenatural, decidimos orar. We decided to pray. We weren't doctors, but the doctors said that my father was going to die. We decided the only thing that we could do was pray. Empezamos a orar. Clamamos al Señor en voz alta. We began praying and lifted voices all throughout Kaiser Hospital there on the second level near ICU. When all of a sudden nos vinieron la seguridad, la policía. The police and the security came because they heard a great big noise and ruckus. And they thought there was a tremendous outbreak about to happen. Pero no, nos encontraron orando. They heard us praying. Y fue las oraciones de nuestra iglesia que movió la mano de Dios a salvar la vida de mi papá. And today, él puede ser el abuelito de sus nietos. Today, he can be the grandfather to his grandchildren because the Lord, his heart was moved at the prayers of the church. A veces el Señor tiene que agarrarnos así, sacudirnos. Sometimes God has to grab us and shake us and wake us up to do the things that we're supposed to do as the church. A veces el Señor nos permite caer. Sometimes God allows us to fall so that we know that the closer we are to the ground, the closer we are to being on our knees in prayer. Lo más cerca nosotros estamos cuando caímos, estamos más cerca para hincar y rodillar y orar a Él. Cuando las cosas van bien, when the things are going smoothly, no oramos mucho. We don't pray as much. Cuando tenemos problemas financieros, oramos mucho. Cuando necesitamos trabajo, oramos constantemente. When we don't have work, we pray constantly. When we have financial problems, we pray constantly. Cuando no tenemos salud, we pray constantly. When we're sick in body, we pray constantly. The Lord allows the church to experience certain things so that He awakens us to do the things that the church was called to do. Can I hear an amen? La iglesia oró y el Señor escuchó su oración. El Señor está llamando a la iglesia a orar por nuestros hijos. El Señor nos está llamando a orar por sus escuelas. God's calling us to pray for our children as they go back to school. God's calling us to pray for their schools. El Señor nos está llamando a orar por sus maestras y maestros. God's calling us to pray for their teachers. God's calling us to pray for sus administradores. God's calling us to pray for the director of board and schools.
El Señor nos está llamando a orar por LAUSD. God's calling us to pray for the Los Angeles Unified School District and the Long Beach Unified School District and private schools, Christian and private, across the board. Necesitamos orar. We have to pray. Y necesitamos votar. ¿Cuántos han mirado el comercial con mi hermano David, con los Panthers, animando al pueblo latino a votar? Es importante saber que debemos votar. It's important for us to know how to vote. We're not going to tell you how to vote, but you need to know how to vote, because voting is also a part of being consistent with our prayer life. Como nosotros votamos en las elecciones significa que nosotros estamos alineados con los principios de la palabra de Dios. Y en las escuelas también podemos votar por las leyes que tienen en las escuelas. ¿Cuántos saben esto? That's why it's so important for us to understand what's going on in our communities. Es importante que nosotros oramos. Pero no solamente para orar, pero también de orar específicamente. God's not just calling us to pray. Oh, nosotros podemos orar todo el día. We could pray all day. Podemos shout and pray. Bueno, está bien. Pero, ¿de qué estamos orando? But what are we praying for? Podemos orar con específicas. We can pray for the specifics. We could pray with strategy. We could pray directamente a los asuntos que nuestros hijos están enfrentando cada día en sus vidas. We have to pray specifically for our children, porque como padres nosotros sabemos lo que ellos están experimentando. We know what they're going through, don't we? Nosotros sabemos las cosas que ellos están batallando. We know what they're struggling with. Sabemos lo que ellos están luchando. We know what they're battling and wrestling. So it's important for us as the church to pray and to know how to pray. Como nietos. Dicen que nietos tienen más tiempo para orar. ¿Es cierto o no? ¿Sí o no? Los abuelos. Los abuelos tienen más tiempo para orar, ¿no? Para sus nietos. Y las oraciones de los abuelos alcanzan a los oídos de nuestro Señor. We know that the prayer requests of our grandparents are reaching the ears of our Lord. Un hombre me dijo, las oraciones de una abuela son más puras que los padres. The prayer requests of grandparents are more pure than the prayer requests of the parents. Porque los abuelos solamente quieren lo mejor para sus nietos. Y a veces los padres tienen diferentes motivos. Pero bueno, el punto es, la iglesia tiene que orar. En Hechos 12, nosotros podemos ver que un ángel del Señor vino a Pedro, abrió las puertas. Se quebró, ¿cómo se dice? Sus cadenas, atado en sus manos. Y Pedro salió de la cárcel por la mano de Dios. Porque la iglesia estaba orando. Because the church was praying.
They were praying for Peter. Estaban orando por su protección, por su vida. Pedro fue la cabeza de la iglesia en estos días. Peter was the head of the church. So they were praying for their leader because they loved him and they knew that they needed his leadership. La iglesia necesitaba el liderazgo de Pedro. So they prayed. And that is what God is calling us to today, is to pray. Y el Señor me dio 10 cosas, 10 principios que podemos orar por nuestros hogares y sobre nuestros hijos en el regreso a la escuela. God has given me 10 principles that we can pray over our homes and over our children as they return back to school. So I'd like to offer these 10 things for us to pray for. Maybe they're just a reminder, but maybe for some of us, these can help us as we lead our children in their walks. Number 1. Ore por un ambiente hogareño, pacífico, productivo y protegido donde sus hijos puedan prosperar. Es muy importante that we have a peaceful, productive, and a protected place for our children to prosper. That's prayer number 1. Quizás estás pensando, Pastor, ¿por qué empezaste con este principio? Why did you start with this principle as your number 1 y no nuestros hijos? ¿Por qué? La responsabilidad de criar a los niños es nuestra como padres. The responsibility to provide a loving, caring, protected, peaceful, and productive home is the responsibility of the parents. Es tu responsabilidad. It is my responsibility to provide a peaceful place, a productive place, and a protected place donde ellos pueden estudiar, leer, aprender, hacer preguntas y crecer en cualquier manera. It's our job to provide for them una mesa o un escritorio con lápices, bolígrafos, con papel en la casa donde ellos pueden buscar en cualquier momento cuadernos, libros en la casa. Si la familia tiene los recursos, una computadora como laptop. If the family has the ability and the resources to purchase a laptop where the kids can learn, eso es una bendición también. That's a blessing if families can provide that. Some school districts can provide those computers for the kids. However, how do you say however in Spanish? Sin embargo, la tecnología tiene que quedar en un lugar donde solamente los padres pueden dar el permiso de usarlos. Only parents should have the ability to grant permission for the children to use células, teléfonos o la computadora. Yo no escucho muchos amenes. En mi casa, las computadoras y los teléfonos se encuentran en un lugar en mi cocina en el primer piso, no en las habitaciones de mis hijos. My children do not have their computers and their cell phones in their bedrooms. They have to keep them downstairs in a technology drawer, and they have to ask for permission to use them. Oh, Daddy, ¿por qué tienes mi teléfono celular? Oh, no, ese teléfono es mío, bro. Tú estás prestando mi teléfono.
You're just borrowing that phone from me, but I bought it. Yo recuerdo una vez, cuando tenía 14 años, I started to get into trouble. Empecé a caminar con los pandilleros. Mi papá removió la puerta de mi habitación. My dad removed the door of my room. I said, Dad, what are you doing? He said, this is my door. No, en serio. Es mi responsabilidad y a mi esposa Bumi de saber cuáles sitios mis hijos están mirando en sus teléfonos. It's important for me as a parent to know what sites and places my children are going on. Nosotros sabemos todos los passwords de los teléfonos de mis hijos, de nuestros hijos. We know their passwords. And give me your phone. Okay, I'm going to look at it. Voy a mirar todos sus mensajes. Oh, man, es mi privacidad. No, ¿qué privacidad? No. I'm sorry, Charlie. Oh, it's a violation of trust. Es una violación de mi confianza. Oh, no, bro. It's our job as parents to provide the foundation spiritually, academically, for our children. And one day when they're older, Lord willing, we entrust them into the hands of the Lord to continue their walks with Jesus. Number two, ora por tus hijos constantemente. Pray for your children constantly. All day and all night, constantemente. Estaba diciendo en el servicio de inglés que mi hijo Eliseo ya tiene su licencia de manejar, a conducir. Y ahora yo puedo abrir su contacto en mi teléfono y yo puedo ver dónde está. Yo puedo ver cuando él está manejando y por dónde. Y estoy orando por su seguridad y su protección. Es buen muchacho. He's a good kid, my oldest son Elisha. And I can now watch where he's driving and how he's driving. And it's my prayer that he returns safely home every time he leaves our home. But I'm not going to overprotect my children. No voy a sobreproteger a mis hijos. Ellos deben extender sus alas y volar. They need to spread their own wings and they need to learn how to fly. Amen? It's our job to pray. No de chiquearlos. Not to spoil them. We need to let them go. Cuando viene viernes, los pregunto, ¿qué van a hacer hoy? ¿Para dónde van? ¿Con cuál amigos van? Porque yo quiero que ellos salgan. I want them to go. And I want them to learn what this world is all about and why his mom and I have chosen to raise them in the ways of the Lord. But yeah, they have a curfew. Tienen que regresar a cierta hora. Porque eso es muy importante también. Así nos crearon mis padres. That's how my parents raised us. They did not shield us out from the world. No. They raised us with the Word of God and with the loving church, una iglesia amorosa, confiando en la voluntad de Dios. Trusting in the will of God for our lives. Praise God. Amen. Pray for your children was number 2. Number 3, orar por sus amigos, maestros, administradores y escuelas. Pray for their friends, their teachers, administrators, and their schools. Pray for the laws that are being passed.
Pray against laws that are leading our children astray. Ora contra las leyes que están tratando de atacar a nuestros hijos y que son amenazas para la familia de Dios. We have to pray against the laws that are being passed to try and harm our children, our families, and the church. Debemos orar. We have to pray because prayer changes things. La oración cambia las cosas. Quizás padres con sus esposas pueden escoger un día a la semana. Si quieren hacer excusas, es su responsabilidad. Pero si pueden escoger un día a la semana de caminar alrededor de la escuela de sus hijos, orando por sus hijos, orando por la escuela, orando por los maestros, orando por los administradores. I would like to encourage you to do prayer walks once a week, maybe once a month, quizás una vez al mes, con una caminata espiritual, una caminata espiritual, una caminata de oración, a prayer walk around the schools where your children attend, praying specifically for the areas that you and I know we have to pray, orando específicamente sobre las cosas que nuestros hijos están enfrentando, quizás sus amigos, quizás la depresión, maybe depression. How do you say loneliness? Quizás la soledad, quizás el sentimiento de no sentir aceptado por los otros muchachos. Maybe it's about acceptance that our children are facing and not being accepted by their friends. Hay varias cosas que necesitamos orar. There's so many things we have to pray, but we have to pray specifically. No solamente generalmente, no específicamente. Como un sniper con un rifle de larga distancia, nosotros sabemos cómo orar por nuestros hijos y sus escuelas. We have to pray like a long-range sniper who can look from a long range away and pray specifically for and against the things that are troubling our children. Amen? And I encourage us to try and do this throughout the year. Necesitamos hacerlo todo el año, orando por las escuelas. Oh, what are you doing? Oh, ejercicio. I'm doing exercise. Pero nosotros sabemos que estamos hablando con Dios. Estamos hablando y haciendo acuerdos con Dios. We're making agreements with God. Lord God, I will raise my children in the ways of the Lord. Oh, Father, won't you just bless them? Que sean como Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. That they will be head and shoulders above the rest. Lo más excelente en su escuela. Otra cosa, padres, si su hijo reciban un premio, un certificado, llama a tu jefe, o si eres jefe, bueno, no tienes que llamarlo, y decir que vas a entrar en el trabajo un poquito tarde, pero tienes algo con tu familia que tienes que atender. Parents, fathers and mothers, go to your children's award ceremonies. Call your boss, or if you're the boss, you don't have to call him. And go on that Wednesday morning for perfect attendance, for that certificate, for that award that your child or your grandchild is receiving, so they know that you are there supporting them. Es como orar. And that is just like praying. Es oración más efectivo
cuando estamos presentes en las vidas de nuestros hijos. It's like effective prayer when we're able to be there and demonstrate to our children that we love them and we are behaving and acting accordingly. Can somebody say amen? Number 4. Ore por buena salud para que sus hijos sean puntuales con una tasa de asistencia del 95% o mejor. 95% asistencia o mejor. En mi casa, mis hijos asisten a la escuela todos los días, excepto cuando tienen un fever más que 100 grados. No, en serio. Si dicen que me duele mi estómago, bueno, vete a la escuela, y si vomites ahí en la escuela, la enfermera nos van a llamar. Your stomach's hurting? Oh, okay. Go to school. If you throw up at school, the nurse will call us and we'll come and pick you up and bring you home. Mis hijos tienen marcas de asistencia de 100%. Por 5 años, nuestro mayor, Eliseo, no falló ningún día de escuela, desde el primer grado hasta el quinto. My oldest son, perfect attendance from 1st to 5th grade. Y es cuando yo aprendí de los nigerianos. And that's when I learned about the Nigerian people and how they hold academic success in such high standard. Because of my wife. Mi esposa me ayudó en este aspecto, ver la importancia de la asistencia y de ser puntual and to be on time. Esos son niveles de excelencia que nosotros, como el cuerpo de Cristo, que la iglesia, debemos establecer para nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. It's our job to establish the foundation of excellence in every area of life with punctuality and attendance. Oh, pastor, ya estás metiendo en cosas que no son espirituales. Oh, ¿no? Esos son de las cosas espirituales, sumo espiritual. It's of the highest importance that we understand that this is the way Jesus was and is. Esto es como es Cristo. Cristo fue así con sus discípulos. Cristo siempre tenía las cosas preparados por sus discípulos. Jesus always had things ready and prepared for his disciples. It's very important to be on time. And parents, we have to get our kids to school. No dejen que quedar ahí en la cama. ¿Qué van a hacer en la casa? O de cuál cosa nosotros sentimos culpables. Ay, okay, mi hija, ¿qué decía aquí? Oh, we feel guilty sometimes. You could stay with me. Oh, nosotros sentimos solo. We feel alone. We need them. Send them to school. Send them to school. Wherever their place of learning is, we have to establish and teach them the importance of that, like Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. ¿Piensas que Sadrach, Mesach y Abednego alcanzaron tan niveles de excelencia quedando en la casa, durmiendo, jugando en sus juegos, en la computadora? No. They were raised with that level and that standard of excellence. Amen? So we have to pray. That was number 4. Pray for good health, good nutrition, alimentación, right? And that they're on time and that they have a greater attendance of 95% or greater. Number 5, ore por la seguridad de los padres, abuelos y familiares o amigos al conducir hacia y desde la escuela. We pray for parents, grandparents, and friends and family who are providing transportation for our kids, for protection y la seguridad. Amen?
¿Cuántos saben que es importante? Muy importante. Because there's so many people driving to school in the mornings. Hay muchas personas manejando, conduciendo sus carros en las mañanas y en las tardes. So it's more traffic. So we have to pray for safety over our children. ¿Cuántos recuerdan las historias que contó nuestro pastor Isaac hablando de cuando mi abuelito Papich se lo llevó a la escuela y se puso sus manos sobre su cabello y la grasa que tenía en su cabello, orando en lenguas por él, saliendo del carro, mirando como un gallo. Yo recuerdo a veces manejando a la escuela con mi mamá, en una ocasión cuando uno de nuestros carros no funcionaba, nosotros usábamos el van de la iglesia que tenía letras de color café y naranja en el lado. Brother Mario, you remember that van? Y qué vergüenza yo tenía cercando a la escuela con mi mamá en ese van. I was so embarrassed driving in the church van with my mom when our family car was broken down. Hasta 2 bloques de la escuela. Okay, mom, estamos aquí. Let's stop right here, 2 blocks away. Let me get out right here. I want to walk to school. I don't want people to see me getting out of that church van. Es importante orar por los viajes cada día. Amen. So pray for the safety of our children and our families that are and our friends that are giving rides to school. Number 6, oren por un buen descanso, un levantamiento temprano y que las familias se esfuercen por llegar temprano, donde apurarse a ir a la escuela no es la norma. If we can help that, preventing us from having to rush. Mire lo que voy a decir. This is what I'm going to say. We have to pray that the kids get rest, that they get up early, and they arrive to school early. Because cuando estamos apurando, mire, hay mucha grita, mucho enojo, y estamos poniendo lo negativo sobre nuestros hijos en las mañanas antes que lleguen a la escuela. We're raising our kids. If we're always late, if we're tired, if we're showing up to school, hurrying up all the time, there's yelling, screaming, anger, y los hijos están comenzando su día, como dice en inglés, on the wrong foot. So, these are just good habits for us to have as families. Number 7, ore por valentía piadosa, ser semejante a Cristo y tener relaciones de conducta y principios bíblicos. Amen. Number 7 says, pray for godly boldness, being Christ-like and conduct relationship, Christ-like in conduct in our relationships, and having biblical principles being a part of their everyday learning. Always stand up for Christian beliefs. Never sacrifice the love of Christ for one another. Amen. Defiende siempre tus creencias cristianas, pero nunca sacrifiques el amor de Cristo unos por otros. It's very important to stand upon Christian values in our schools, young people. It's important. Jesus will always call us to love one another, not to hate. Amen. No sé por qué llaman a los cristianos haters. I don't know why people call Christians haters. Porque nosotros somos conocidos por el amor de Cristo. Y la oración es el fundamento del amor. Prayer is the foundation of love. So we're known by our acts of love for all of those around us, especially our friends at school. Número 8. Ok, esto es para nuestros hijos.
este principio es para los estudiantes. Okay? Don't get mad at me. No se me enojen, okay? Mire. Orar por integridad en las tareas, en la realización de exámenes y en la búsqueda de la excelencia. Let us have integrity in our home, doing our homework, taking exams, and in everything that we are pursuing with excellence. In other words, let's try not to cheat. Amén. Nosotros debemos tratar de no engañarnos, porque al fin es nosotros quien nosotros estamos engañando. At the end of the day, it's us who are cheating ourselves en conocimiento, en sabiduría, en disciplina, en la organización. It is us who are cheating ourselves in knowledge, wisdom, organizational skills. Y eso nos afecta mucho. And these things affect us in the long term. Especialmente necesitamos tener cuidado. We also need to be very, very careful en cómo nosotros usamos la inteligencia artificial. We have to be careful in how we use artificial intelligence. Se llama AI. ¿Cuántos saben de AI? Alza la mano. Hay buenos usos para el AI. Pero si nosotros estamos dependiendo en AI, estamos perdiendo la oportunidad de aprender, de pensar críticamente. We're also missing out on some opportunities to think critically and to be disciplined in our studies. This is very important for many of our families. My boys are starting to learn what artificial intelligence is, como ChatGPT. ¿Cuántos saben de ChatGPT? Muchos niños están usando ChatGPT de hacer su tarea. Y ahora los maestros, ellos también saben cómo mirar si los niños están usando ChatGPT. Oh, yeah, con el avance de la tecnología. Mire, yo como pastor, ¿sabes que pastores pueden sacar sermones de AI y predicar sus mensajes de artificial intelligence? Oh, yeah. A mí no. Yo quiero escuchar la voz de Dios directamente a mi corazón, directamente a mi alma. Pero no estoy diciendo que en toda forma el AI todo está mal. No, hay buenos usos para usarlo. El militar se usa AI también. Con los drones, mucha de la inteligencia que las personas buscan es buena, a veces no. Hay que cuidar a nuestros niños. Amén. So we have to be careful. Número 9, ya vamos a terminar. Ore para que se esfuerce por alcanzar un estándar de excelencia según Daniel 1, versículo 4, 7, 17 y 20. We need to ask the Lord to help us strive for a spirit of excellence according to Daniel chapter 1, verses 4, 7, 17 and 20. Praying that over our children, orando esto sobre nuestros hijos. Padres siempre tienen que establecer un estándar para sus hijos. No es malo, es bueno. La palabra de Dios es nuestra estándar, es la regla. Si no tuvimos la regla, ¿dónde nos encontramos? ¿A dónde nos encontramos? Hay que tener una regla. Familias necesitan una regla, un standard, a standard of excellence. Number 9 is that we would seek the Lord in striving for a spirit of excellence according to Daniel chapter 1, verses 4, 7, 17, and 20.
It's so important to have a standard or a rule that we lay before our children, and then we encourage our children. Nosotros apoyamos a nuestros hijos. Y como en inglés se dice, Mama bear knows her cubs. La osa conoce a sus ositas o ositos. Nosotros sabemos el potencial de nuestros hijos, la capacidad de cada niño. The mother or father knows the capabilities or the potential of their children. They know what standard to hold their children to. No bajen ese estándar. Don't lower the standard for your children. Mantenga un espíritu de excelencia for your children, porque de ahí ellos van a parar un día. From that standard, your children will stand tall one day. Y nos van a mirar, nos van a voltear y decir, gracias mami, gracias papi por animarme. Thank you for helping me. Gracias por ayudarme. Gracias por abrir el camino para nosotros. De sacar el techo de mi vida. Thank you for removing the roof over my head so that I can go to greater heights. There's no ceiling, no hay cielo para nuestros hijos. No hay cielo. Nosotros podemos alcanzar el nivel que el Señor tiene para cada uno de nuestros hijos. Y el último, número 10, orar para que crezcáis en estatura físicamente y sabiduría, en conocimiento y buenas obras, y en Cristo a través de su palabra, oración y fidelidad. Finally, number 10, pray that our children, young people, pray that you will grow in stature physically, in wisdom, in knowledge, and in good works through Christ. Commitment to His Word, a commitment to prayer, and a commitment to faithfulness. Would you please stand? Póngase de pie. Gloria a Dios. Wow. Qué bendición y responsabilidad para los padres criar a sus niños en los caminos de Dios. Teniendo la palabra de Dios como una guía. For the church to have the Word of God as a guide for our children. What a blessing. What a responsibility. What an opportunity to send our kids into the world as salt and light. Wow. God has great things in store for us. El Señor tiene grandes cosas para nosotros, para tus familias, for your children, for your families this school year. Let's do our best and let's commit the rest into the hands of the Lord. Father God, we thank you for today. We thank you for our back to school Sunday services. We thank you, Father, that we are a church that is committed to excellence. Thank you, Father, for what we are able to accomplish because of you, because of your love, and because of what you have blessed us with. So give us the strength, Lord. Danos, Señor, la sabiduría de criar a nuestros hijos en tus caminos. We pray all these things in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And the people of God said, amen and amen. God bless you, church. You're